Buenas noches, hola retirados, hola cucarachas, a todos que se ven mi video, te bienvenido a este maravilloso canal, a este maravilloso contenido en donde estamos hablando de muchos casos paranormales, muchos crímenes y muchos misterios. Si realmente te gusta el contenido, vaya, hay cosas paranormales, se lo mató, lo mutiló, lo asesinó, historias de terror, te recomendaré mucho contenido en mi canal que estamos subiendo porque es contenido muy interesante. Así que pues, ya sabes qué hacer. El contexto, el día de hoy vamos a hablar sobre una historia paranormal que realmente no me ocurrió a mí, es una historia que encontré en la deep web, bueno, en la web normal. Es una historia de una persona que realmente es una historia muy interesante, pero la finalidad de esta miniserie que acabo de abrir es contar tu historia. Es así, si tienes una historia paranormal, de terror, de miedo, cualquier tipo de historia que tengas, te recomendaría bastante, te recomendaría mucho y además te agradecería de que la subas a este correo o si quieres en los comentarios. Donde quieras tú la pones y yo le podría dedicar un próximo video. Además intentaremos encontrarle como que el significado, por qué ocurrió. O si también tienes un sueño paranormal, un sueño de terror, un sueño que no encuentres el significado, súbelo o mándamelo a mi correo electrónico. Y después de ahí yo le haré un video especialmente contando esa historia para que llegue a más oyentes, para que muchas más personas la puedan escuchar. Ahorita realmente comencé la serie agarrando historias de internet porque no tengo personas que me manden historias, por lo tanto se me hace un buen comienzo, ¿no? Comenzar agarrándolas de internet para que se haga más interesante. Y pues bueno, realmente yo ya escuché esta historia porque ya me la tengo que saber para poder contarle a ustedes y es una historia muy interesante. Así que si realmente te interesa este contenido, te recomendaría mucho que te quedaras y ¡piu! Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te quedas dormido? Es una falta de respeto. Como te dije, el video es muy interesante, así que realmente me duele bastante que estés dormido, me duele muchísimo, así que ya te dejo, vamos a entrar un poquito en modo paranormal, en modo misterio, para que puedas entender y puedas realmente disfrutar mucho más de este video, pero no olvides suscribirte. Esta historia comienza así. Crecí en una casa adornada de finales del siglo XVIII o en parte de ella. El edificio en sí era el consultorio de un médico de cabecera y era una casa familiar que había existido durante generaciones. Mis padres alquilaron los 2 pisos superiores y parte de la planta baja. Sí hubo rumores antes de que se mudaran, pero ciertamente no los habían escuchado, solamente los ignoraron. En su mayor parte la casa estaba bien. Las cosas realmente solo se intensificaron cuando yo nací. Era una casa antigua, todos los muebles eran antiguos, había retratos en las paredes, platería antigua en el sótano, etc. Había solo 3 dormitorios a pesar de su tamaño y el dormitorio principal era enorme con techos altos de estilo georgiano y papel pintado y molduras claramente viejas. Era una habitación hermosa e intentaron quedarse en ella, pero después de la primera noche se hizo evidente que no iba a ser posible. Para empezar, hacía mucho frío e incluso con la calefacción encendida y el fuego encendido de la habitación. Hacía un frío insoportable, no muy bueno para un recién nacido, así que se mudaron a la habitación de atrás, pero continuó dándoles escalofríos y la sellaron sin éxito. Si cerrabas la puerta se abría de nuevo. Si cerrabas la puerta y la bloqueabas, entonces estaría abierta de nuevo a la mañana siguiente. Siempre la misma cantidad, solo unas 3 pulgadas, solo una grieta en realidad. Si cerrabas la puerta, la cerrabas con llave y apilabas los muebles frente a ella. Los golpes desde dentro mantendrían al bebé, o sea a mí, despierto toda la noche. Se convencieron de que los golpes eran el resultado de los pájaros que anidaban en la chimenea en lugar de algo más, pero al menos siempre se detenía si volvías a abrir la puerta. Tengan en cuenta que esa es una puerta georgiana de roble grande y pesaba con una manija antigua que debe girarse para abrir. Decidieron que, basándose en el frío de la habitación, era claramente una corriente de aire la que abría la puerta. Luego llegué a la edad en la que salía de la habitación de mis padres y me mudé a la habitación al lado con un monitor de bebé encendido en todo momento para asegurarse de que todo estaría bien. Y lo estaba, excepto por las otras voces que llegaban a través de él. Cada vez que me acostaba, cuando bajaba las escaleras, me escuchaban balbucear en el monitor para bebés y de manera un poco más preocupante, una voz adulta más profunda balbuceaba de vuelta. Por supuesto revisaron y cada vez que abrían la puerta me reía y buscaba algo por encima de mí, pero rápidamente me detenía y los miraba. Muy pronto se dieron cuenta de que básicamente no había nada que pudieran hacer, así que simplemente ignoraron los balbuceos y mantuvieron un oído abierto a cualquier cosa más preocupante. Mi madre trató de convencerse a sí misma de que probablemente era una interferencia con otro monitor de bebé en la calle. Sin embargo, los ruidos asustaron un poco más a todos. Una vez mi tío me cuidó, mis padres regresaron a casa y me encontraron sentado en los escalones de la entrada, temblando y agarrando el monitor de bebés mientras yo balbuceaba a través de él. Es bueno saber que su política era abandonarme con los fantasmas. Pero está bien, no le pidieron que volviera y me dijo años después de que aunque le hubieran dado dinero, él no se hubiera ofrecido de vuelta para ayudarlos a cuidarme.
A veces cuando ellos mismos se iban a la cama, las cosas se ponían un poco más ruidosas. Había una letrina en la parte trasera del patio y a veces por la noche la luz se encendía sola. Como no estaba dispuesto a correr el riesgo de que pudieran ser adolescentes ladrones, mi padre invariablemente se levantaba de la cama e iba a comprobarlo. Tan pronto como salía del edificio, comenzaban los ruidos y golpes en varias habitaciones. No sé por qué quería que mi padre saliera a la casa para hacerlo, pero mi madre, que ya estaba acostumbrada a la casa, simplemente se ponía los ojos blancos y esperaba que él regresara. Una mañana lo despertaron los golpes tan fuertes del ático que los objetos en el casillero de al lado de mi cama vibraban y mi mamá estaba segura de que el techo se iba a derrumbar. Mi papá se levantó de un salto, agarró una linterna y fue a revisar. Bajó 10 minutos después, cuando terminaron los golpes, y le dijo a mi mamá de que un pájaro se había metido por una teja suelta y él logró sacarlo. Años más tarde, después de que se fue, admitió de que no había ningún pájaro. Se quedó ahí de pie, aterrorizado, rodeado de golpes y golpes. Luego de repente se detuvieron. Las cosas realmente mejoraron cuando mis padres decidieron buscar un nuevo lugar para vivir. Cansados de alquilar, decidieron comenzar a ahorrar para un depósito que era perfecto porque una mujer conectada a la casa por lazos familiares estaba realmente ansiosa por mudarse y estaba a punto de casarse. Para ella, esta gran casa antigua era el primer hogar de sus sueños. Un día mi papá volvió del trabajo y encontró todas las escaleras y las paredes cubiertas de lo que él supuso era miel. Molesto, le echó la culpa a la niñera y le pidió que no me pusiera miel en el chupete porque se me pudrían los dientes. Ella negó, pero incluso tenía un poco de miel en ella y mi papá lo dejó pasar. Pero las paredes y las escaleras estuvieron pegajosas durante semanas a pesar de la limpieza frecuente. Los golpes también empeoraron. La dama que se iba a mudar después de que nosotros nos fuéramos comenzó a enviar pintores y estaba decidida a convertir ese gran dormitorio principal en su propia habitación. Los pintores vinieron 3 veces. La primera vez que pintaron las paredes y el techo lo dejaron secar, pero cuando regresaron al día siguiente no solo la pintura aún estaba húmeda, sino de que se estaba desprendiendo de las paredes y en algunos lugares como si esta fuera piel que no encajaba. Así que se encogieron de hombros, era una habitación fría y rasparon la pintura para comenzar de nuevo. Abrieron las ventanas para que entrara aire. Esta habitación siempre olía a tierra removida, dice mi papá, por la humedad y el frío. Encendieron el fuego de la chimenea y volvieron a intentarlo. Al día siguiente regresaron y lo mismo. La pintura simplemente se niega a pegarse en las paredes. Esta vez estaban molestos, comenzaron el mismo trabajo una vez más, pero cuando llegó la hora del almuerzo asomaron la cabeza a la cocina, le dijeron a mi madre que volverían más tarde y se fueron inusualmente rápido. Nunca regresaron. Dejaron sus pinturas, pinceles, paños de pintor, incluso la radio. Papá se reunió con ellos unos días después y les preguntó si iban a venir a recogerlos, y ellos le respondieron lo siguiente: no te preocupes, otro pintor puede tomar el trabajo. Papá dijo que les preguntó si habían visto algo y se quedaron en silencio por un segundo antes de reírse nerviosamente y marcharse rápidamente en la camioneta. Una vez mi padre conoció a los dueños anteriores en un restaurante y le preguntaron tímidamente si le había gustado la casa, admitiendo que ya ni siquiera podían pasar por delante de ella. A mis padres no les importó mucho, pero cuando les pregunté si volverían a entrar ahí, dudaron. La dueña después de nosotros era mi dentista. En una cita le pregunté amablemente si alguna vez había oído algo raro, a lo que se rió, y le pregunté qué había visto. La dentista era la hermana del dueño y ella le dijo a mi madre que había durado solamente 3 meses antes de irse. El incidente más extraño que le sucedió ocurrió durante semanas después de que se mudara, pero al igual que mis padres, fingió que no estaba pasando. Un día, sin embargo, pudieron escuchar el goteo de agua a pesar de que afuera no llovía. Obviamente, en una casa antigua esto no es lo ideal, por lo que comenzaron a buscar la fuente. Su búsqueda los llevó al sótano. El sótano siempre asustó a mi papá, un escéptico de toda la vida. Más que cualquier otro lugar, esta parte de la casa siempre le asustaba. Así que estaba bien. Era muy grande y contenía una cocina y un lavadero con techo abovedado, así como dependencias para el servicio y habitaciones repletas de antigüedades. En el mejor de los casos, estas antigüedades eran casi mucho más antiguas que la casa, por lo menos un siglo, y pertenecen a un edificio interior del sitio. De todos modos, cuando abrieron la puerta del sótano, se encontraron con la vista de agua corriendo por la pared trasera como si el techo se hubiera partido y estuviera permitiendo que un río atravesara la casa. Obviamente entraron en pánico, llamaron a un plomero de inmediato y esperaron a que llegara. Cuando lo hizo, lo bajaron, pero ya había pasado media hora. Los 3 se pararon de pie en las escaleras y cuando abrieron la puerta, 6 pulgadas de agua permanecían de pie. Según la dentista, esto era una inundación, así que requirió que el departamento de bomberos la aspirara, así que corrió escaleras arriba con los pies empapados y pidió ayuda. Cuando llegó el departamento de bomberos, volvieron a bajar, temiendo descubrir cuánta agua se había acumulado, ya que con todo lo valioso que había ahí, abrieron la puerta y nada.
La habitación estaba seca, no había agua y había una capa de polvo sobre todo, como siempre había habido. Aparentemente el dentista pensó que se estaba volviendo loca y el departamento de bomberos no estaba especialmente impresionado por haber sido llamado por una broma. Obviamente, como mis padres nunca vieron algo así, no estaban seguros de qué hacer con eso, pero nunca se sabe. Los detalles sobre la historia de esta parte de la ciudad bien podrían apuntar a algo tan extraño y paranormal. Lo que había en esa casa era claramente un duende, pero al mismo tiempo no parecía significar ningún daño para nosotros, solo le gustaban los bebés. Ahora tiene la casa para él solo, con un solo negocio de médico operando en la planta baja. Espero que ahora sea mucho más feliz. Ya está, como escuchaste la historia, realmente es una historia muy paranormal, es una historia que trataría como de fantasmas, como él mismo nos dijo, él cree que puede llegar a ser un duende y me gusta mucho de que él nos haya dado como que el punto de vista de lo que él piense que sea, porque realmente sí tiene mucha coherencia lo que él nos dice, sí puede llegar a ser un duende. Como ya conocemos, los duendes son criaturas de no más de 1 metro, es decir, son duendes, son criaturas muy pequeñas y esas criaturas al llegar a la casa, al llegar a tu hogar se hacen invisibles. Les gusta, son característicos por hacer travesuras, siempre andan fachosos, andan con ropa rasgada, andan como que parecían, bueno, más bien son vagabundos. Hay diferentes tipos de duendes, ya sea el duende del hogar, el duende de los cultivos, el duende de los montes. En este caso a él lo estaría pues así que provocando, o más bien estaría haciéndose cargo de esta casa un duende ya sea de los cultivos, o podría también ser un duende del bosque, porque como nos dice, como nos relata dónde estaba situada su casa, pues parece que está como en una parte que hay mucho bosque, por lo tanto se pudo haber infiltrado ya sea un duende del bosque o también un duende de casa que crea que pertenece aquí, por lo tanto hace ese tipo de travesuras, ¿no? Abre la puerta, no le gusta que esté mantenida cerrada, hace ruido en el techo, raspa madera, hace ruidos en la chimenea, o sea, pues es un duende y es característico por todo su tipo de travesuras que no se puede ver. Cuando su padre se levanta y va a observar lo que hace, queda atónito de lo que se encuentra. Muchos trabajadores también quedan atónitos de lo que encuentran, por lo tanto yo no me dejo llevar mucho sobre que sea un duende, porque como te dije, los duendes no se pueden observar a simple vista, es decir, como que no siempre vas a encontrar el duende, y él nos relata de que los trabajadores quedan atónitos y nunca vuelven, las familiares, todas las personas que han pasado por esta casa nunca vuelven, así que yo me dejaré llevar más bien por una fuerza sobrenatural que sea como por ejemplo una entidad que esté apoderada de esta casa, porque la casa, a lo que él me dice, no es una casa que sea parte de su familia, es decir, ha pasado por muchos dueños y no sabemos qué finalidad le han dado, no sabemos si uno de sus dueños ha hecho brujería o ha tratado con fuerzas místicas de que realmente son superiores a nosotros. Por lo tanto, yo me dejaré llevar más bien como una entidad que no es de este mundo y que no es de este plano terrenal. Como ya os he dicho en muchos videos, no sabemos qué finalidad le dan los dueños, por lo tanto, alguien pudo haber muerto aquí, muchas décadas atrás, no necesariamente con unos cuantos años, no, mucho tiempo atrás, 100 años, 1000 años, puede que haya muerto alguien aquí y se haya quedado en esta casa, porque no es la primera familia lo que los sigan esas fuerzas, no. Como él nos dice, ya varios dueños han pasado y no quieren volver a la casa, a su tío, a trabajadores. Por lo tanto, esta fuerza está apoderada de esta casa y todos la pueden ver. Es una fuerza superior, porque cuando es una fuerza inferior no todos la pueden ver. Él no puede pasar, no puede ser percibido por todas las personas. Por lo tanto, es una fuerza mayor porque sí la pueden percibir todas las personas que van a esta casa, pueden encontrar con esas cosas y salen asustados porque las puertas se abren, porque se escuchan ruidos, porque pasa esto, porque pasa lo otro. Por lo tanto, no solamente podríamos pensar de que sea una entidad, también podría ser una bruja, por ejemplo, porque él nos dice que tiene pasión por los niños pequeños, tiene pasión por él y hace que encontraban también en las paredes miel. Es como que podríamos estar tratando de brujería, ¿no? De una bruja que esté aquí, y por lo tanto, cuando él nació, porque él nos dice muy bien en la historia que cuando él nació fueron cuando empezó todo a transcurrir, todas estas cosas paranormales comenzaron a pasar. Por lo tanto, estaríamos tratando también como que, por ejemplo, en una bruja, porque las brujas les llama mucho la atención los niños, siempre están atrás de ellos, se roban a los niños porque su sangre es más pura, ¿no? Bueno, no vamos a decir qué finalidad, pero bueno, les gusta mucho a los niños con la finalidad de su sangre, que es más pura, que su sangre es más limpia y que son seres pues que acaban de llegar al mundo. Por lo tanto, va atrás de los niños. Ya podría ser tanto una bruja o una entidad, como te acabo de decir, ¿no? Una persona que haya muerto aquí o que esté apoderada a esta casa, que la tenga encadenada a este mundo por algo que haya hecho en su anterior vida o algo que no pudo completar. Por lo tanto, está como que frustrada y quiere estar aquí a completando lo que quiere hacer, porque me parece algo muy curioso de que la puerta se abra y como él nos dice en la historia de que por más que tú intentaras cerrar esa puerta no se podía, se escuchaban ruidos si la cerrabas, si recargabas algo aparecía el día siguiente abierta, si la cerrabas se abría sola. O sea, es algo como que es un espíritu que está encadenado a esta puerta y algo pasó en su vida pasada para que él tenga que estar abriéndola. Algo nos dice su historia para que él esté encadenado aquí y siempre quiera tener la puerta abierta.
Pero tal cual, solamente es mi punto de vista, realmente me pareció muy interesante esta historia y es una de las historias, pues, de una casa embrujada. Podría ser una casa embrujada donde hay no solamente una, sino varias entidades. Y esto es la información que pude recabar de completas para que puedas disfrutar de este maravilloso video. Sin nada más que decir, me voy. Bueno, así pues, si algo más, suscríbete al canal.